Yo soy Alexia, él es mi esposo Carlos y este es un episodio más del podcast Testigos Extraordinarios. Hoy estamos con una persona muy especial para nosotros. Nuestro invitado es Witoldo Potocki, un argentino en Tijuana. Sí. Un argentino perdido en Tijuana. En México, dijo. ¿Quién es Witoldo Potocki? Witoldo Potocki, soy un pastor de una iglesia, Milagros y Unción Profética. Estamos pastoreando en Tijuana juntamente con mi esposa Miriam. Y bueno, estamos muy contentos porque Dios tocó en nuestras vidas con un llamado fuerte. Estábamos escuchando también a Miriam, mi esposa, la profeta, que Dios tuvo que sacudir más mi vida porque ella ya había venido a Tijuana y había conocido la primera vez que viene, la segunda vez que viene, y me empieza a decir que tenemos que ir a vivir y a trabajar aquí en México. Y Tijuana, yo dije, Tijuana, no, señor, te equivocaste. Sí. Tijuana, donde ocurren las noticias más feas de México, eran las que se escuchaba de Tijuana en Argentina y todo lo que acontecía. Y dije, señor, ¿por qué me quieren llevar a mí ahí, a Tijuana? Entonces, cuando Miriam regresa la última vez de Tijuana, que vino de visita a predicar acá, el Señor me sacudió y me hizo cambiar el pensamiento. Y cuando dice, tenemos que ir, sí, ya sé, ya el Señor me tocó, ya me habló. Y bueno, sí. ¿Has sido cristiano siempre? Sí, yo nací en la iglesia evangélica. Mi mamá también ya nació, mi papá se convierte a los 14 años a Cristo. Fue un tremendo milagro en la familia de mi papá, que otro día lo voy a estar contando porque es largo. Tengo tantas cosas que contar de que Dios hizo en la familia. Nací en el Evangelio, como dije, y siempre, como dicen, nací en una cuna cristiana. Una cristiana. Otros dicen cuna de oro porque nací en el Evangelio. Yo dije, nunca encontré ni un barrote de oro en mi cuna. Eso no es cierto, pero sí, parecía que estaba en una iglesia perfecta, una iglesia muy religiosa, una iglesia donde condenaban, crucificaban al pecador y una iglesia legalista totalmente. Y yo me creía el mejor cristiano porque yo no cometía los errores que cometían los demás. Me conservé puro y santo para el Señor. Yo parecía que vivía dentro de un frasco, no tenía falla, no tenía defecto. Orinabas agua bendita. Sí, todo era muy santo. Muy santo, muy perfecto. Tenía la vestidura más limpia para mí. Caminaba, parece, flotando sobre las aguas. Sí, santo, súper santo. Pero era una apariencia porque siendo un niño de 4 años, le cuento algo que pasó en mi casa. Mi papá, nunca supe por qué, ni que le había contado eso a mi papá, que recién mi papá me comienza a confesar este error que yo cometí de decirle eso cuando yo tengo 35 años. Después de 35 años, siendo mi papá pastor, pastoreando una iglesia, toda mi familia cristiana, desde 4 años yo comienzo a sentir un rechazo, que mi papá me rechaza, no me brindaba las atenciones que me brindaba a mis otros hermanos. Éramos 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones. Y entonces yo sentía ese rechazo y me dolía mucho. Entonces eso formó una coraza en mí de defensa, y todo lo que me hacían yo me vengaba. Pero yo era el mejor cristiano. Claro, eras vengativo, rencoroso, pero eras un buen cristiano en tu idea. Sí, en mi idea yo no veía esos defectos. Y entonces era una iniquidad tan fuerte en mi vida que se formó por el rechazo, y esto hacía que mis hermanos también me rechazaban. Y entonces la única forma de defenderme y de que nadie me dañara era ser agresivo. No golpeador, pero me defendía con mis palabras, no con grosería. O sea, agresivo verbalmente, hiriente. Entonces no notaba que lastimaba a las otras personas, y eso llegué a ser adulto y seguía lastimando a las personas en donde trabajaba. Cuando Dios me llama con un llamado, yo cometía ese error de ser hiriente con las personas aún de la iglesia. Creo que es importante platicar un poquito de eso porque creo que existe esta idea, especialmente entre la gente que somos creyentes, que el pecado es
por ejemplo, no sé, matar a alguien, robar, violar, ¿no? Estas cosas como tan trágicas y obvias, pero hablar del pecado también es hablar de donde nuestro corazón, o sea, cuando somos enojones, cuando somos vengativos. Ajá. Sí, dice la palabra de Dios que aun cuando pensamos, pecamos. Así que hasta en nuestro pensamiento, por eso aquel que dice que no es pecador, dijo Jesús, tire la primera piedra. Claro. Yo el que era el menos indicado para tirar la piedra a otra persona, pero el que más tiraba piedra. Sí, o sea, porque tú te sentías, yo no hago nada no soy el malo. santo, super santo. 3 veces santo. Sí, y quisiera que hablemos un poquito para la gente que no entiende tanto el Islam cristiano sobre qué es la iniquidad. Y la iniquidad es algo que uno nace. La iniquidad viene prendida en nuestras entrañas. Sus raíces están arraigadas en nuestra entraña. Uno nace con eso y viene arrastrando de la tercera y cuarta generación. Hay cosas que uno no sabe ni que los padres han haya cometido, sino nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y se puede repetir en la generación de uno de nuestros hijos. Y uno dice, ¿por qué? ¿O por qué esta enfermedad? Es una iniquidad que es una maldición que fue lanzada por la hechicería, por la brujería a nuestros antepasados. Y a lo mejor ellos sufrieron, pero después nosotros también estamos sufriendo en nuestra genética sanguínea. Claro. A mí me parece muy importante hablar de eso porque cuando yo era niña, como ustedes saben, yo nací en un hogar cristiano también y escuchaba palabras como pecado, inequidad, maldiciones, y a mí no me hacían sentido porque yo decía, a ver, yo no he matado a nadie, mi mamá tampoco, no conozco una bruja que ande ahí echándome un hechizo, o sea, todas estas cosas no me hacían mucho sentido. Ajá, o sea, yo las escuchaba y decía, no. Y conforme fui creciendo, creo que una forma que yo lo pude entender y que me parece muy interesante, es que ahora tenemos un respaldo científico de esto que la Biblia nos ha platicado durante siglos. O sea, hoy la ciencia, la genética, la epigenética nos dice, no, oye, tú traes genes de hace 5 generaciones sucediendo. No solo los genes que nosotros siempre hemos entendido, el color de mi pelo, el color de mis ojos. Si tu abuela, tu tatarabuela sufrió un traumatismo, o tuvo diabetes, o tuvo, o sea, por ejemplo, tuvo una enfermedad o la violaron, entonces tú vas a tener esa emoción en tu ser, aunque tú nunca hayas sido violada, tú vas a tener ese trauma emocional. Entonces, creo que es muy interesante porque creo que a veces las palabras pecado, inequidad, maldición, para alguien que no es creyente o que está empezando en creer, suena loco, sí. Suena loco o son una barrera, ¿no? Pero la cosa es, quitémosle el prejuicio a la palabra y al final del día sucede. Sí. Y a veces manifestamos en nuestra vida emociones que no son nuestras directamente. Eso me pasaba a mí. Ajá. Eso es iniquidad. Eso es iniquidad. Claro. Y entonces nos reconocemos porque dice, yo no estoy endemoniado, pero los demonios tienen derecho de entrar por la iniquidad en nuestra vida hasta que uno no corta. Por eso dice la palabra de Dios que hay que arrancarlo de raíz. Y a veces el cristiano, eso es lo que yo hacía, sacaba las ramas, porque la raíz trae ramas, y uno corta, es como si te crece un yuyo en la vereda y tú vas y los cortas la hojita nomás y no sacas la raíz. A la semana vas ahí, ese yuyo está de vuelta ahí. Entonces cuando uno comienza a escarbar y a sacar la raíz, el yuyo no crece más. Mientras tú no vayas a la raíz de dónde viene la iniquidad, eso va a seguir brotando. ¿Y qué hace el cristiano? Negarlo, sacando las ramas. Arranco, está todo bien. Pido perdón y sigo. Pero eso sigue brotando y sigue brotando y sigue brotando. Y yo me decía, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? O no lo veía. No lo veía porque sacaba la rama, pedía perdón a Dios y seguía adelante. O sea, sí identificabas cuando eras ofensivo y eso, pedías perdón a Dios. Sí. Sí, pero en las partes que reconocía, porque hay partes que yo no Eso te iba a decir, porque creo que la parte más importante de sanar y de romper algo es reconocerlo. Ir a lo profundo. Reconocer, eso está mal, pero creo que, por ejemplo, algo que pasa mucho es que si yo me creo perfecto, entonces yo no tengo errores, yo no puedo reconocer lo que estoy haciendo mal. Entonces, ¿cómo voy a sanar lo que estoy haciendo mal si me creo perfecto? Claro. Entonces, yo me creía perfecto, entonces no lo veía. Pero cuando me empecé a ver, fue a causa, ya casado con hijas, tengo 2 hijas, mi esposa. Tus mayores espejos. Y trabajando en un hogar de niños donde Dios
tocó un llamado fuerte para ir a trabajar, dejar todo lo material y ir a trabajar para Dios, con cristianos. Yo era una bomba de tiempo, pum, reventaba y hablaba y provocaba y ofendía y hería, pero yo no me veía. Entonces mi esposa empezó: lo que hiciste tú está mal. No, yo no hice nada malo, lo que yo hice estuvo bien, no lo veía. Entonces, no, tenés que pedir a Dios que te muestre porque no te estás viendo. Entonces empecé a orar: Señor, si realmente yo me comporto así, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame cómo soy. Y cuando el Espíritu Santo me empieza a mostrar, me empecé a sentir el peor de los pecadores, el peor del mundo, en un dolor tan profundo interno que dije: Señor, si esto no es de ti. Y como leían la palabra y aprendí a identificar la iniquidad, porque la iglesia en ese entonces no enseñaba, no hablaba de la iniquidad. La iniquidad se tocaba muy por arriba, como una lectura más en la iglesia, pero no se iba a lo profundo. Entonces cuando yo empecé a estudiar lo que es la iniquidad, comencé a decir: Señor, no, y se te prendía en mis entrañas. Señor, yo ponía mis manos así: saca esto de mí. Y empecé a tirar líquidos gomosos por mi boca, que salía la iniquidad, y a bostezar fuerte, a erutar, a toser, y empezaba a salir eso, empezaba a sentir esa liberación. Y otra vez cometía el error. No fue que la primera que yo fui libre, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que yo superé y llegué a un nivel espiritual que me costaba llegar, porque eso estaba tan fuerte en mí. Y fui libre. No digo que soy perfecto todavía, pero voy camino a la perfección como Cristo. Pero si mientras uno no sea libre de la iniquidad, nunca va a llegar a un nivel de lo que estuvo Cristo. Claro, mientras no te reconozcas y no veas tus defectos, sí, ¿no? Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y dice: invítenme a mí como yo imito a Cristo, porque él ya llegó a ese nivel de ser libre de la iniquidad. Mientras uno no es libre de la iniquidad, uno no se ve y se cree el mejor de todo. Hoy yo, hasta por un pensamiento: Señor, libérame de la iniquidad, porque pecamos, somos pecadores, y la iglesia es para los pecadores. Una vuelta me encontré con una persona, doy un testimonio, le invito para ir a la iglesia y me dice: pastor, yo no voy a ir a la iglesia porque soy muy pecador. Y digo: sí, la iglesia es para los pecadores. Cuando deje de pecar, me dijo, voy a ir a la iglesia. Le digo: no, nunca vas a ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque la iglesia es para los pecadores y los hombres somos pecadores. Mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, vamos a ser pecadores. Ahora, vamos camino a la perfección. A través de estar libre de la iniquidad, yo subo a niveles espirituales como Cristo. Nunca voy a llevar a ser, porque el único varón perfecto fue Jesucristo, que no cometió ni un error ni un pecado, pero nosotros vamos a cometerlo. Así que escuchen. Ahora sí podemos darle con la historia propia de cuando vinieron a México. ¿Cómo se da todo ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso fue, como le contaba, difícil, porque me costó entender el llamado, pero cuando acepto el llamado y digo: wow, voy a ir, Dios empezó a emparejar todo. El Señor le dice: pero tienen que dejar a sus hijas. ¿Qué, Señor? ¿Cuántos años tenían tus hijas? Y una tenía 16 y la otra tenía 18. Estaban estudiando, estaban chiquitas, sí. No quiero equivocarme si no eran más chicas todavía, pero bueno, ahí más o menos me estoy llevando en cuenta la edad de ellas. Y era difícil porque nosotros toda la vida, una familia que formamos, nunca la dejamos sola, siempre estuvieron con nosotros en todo donde íbamos. Tuvimos, antes de venir a México, 2 llamados fuertes: uno de trabajar con un hogar de niños donde teníamos 120 niños, y ellas ahí en el medio estuvieron con nosotros siempre desde niña. Ahora llegan a la adolescencia y Dios nos pide que le dejemos. Fuimos a trabajar al estado de Chaco, en Argentina, en Barranquera, a estar con una iglesia, formar una iglesia donde teníamos ya todo cómodo, ya teníamos la construcción. Habíamos construido una iglesia de 55 metros de largo por 10 de ancho, una iglesia ya terminada. Faltaban algunos detalles, pero
Sí, ya estaban ya estaba formado todo, y el establecidos. Señor nos dice a empezar de cero y venir a esta tierra sin conocer a nadie. Yo al menos no conocía a nadie, nunca había pisado México. Vengo, les cuento que desde que vine no salí más de México. Estoy aquí Llegué para quedarme. para quedarme en México y ser un mexicano más. Y cuando Dios pone el llamado, pone el amor por la tierra, que ya el interés que uno tiene por su nación cambia. Entonces uno acepta Yo no tuve problema en la comida, en el cambio. Creo que estuve siempre preparado. Mi mamá creo que me preparó para Para comer, este momento. para este momento. Le comentaba aquí a Carlos y a Alexia de cómo mi mamá me enseñó a comer de todo, así que yo cuando vine aquí, para mí la comida más rica también era de México, así que no sufrí nada. Y eso es lo que Dios marca nuestro llamado, que pone amar a la gente, amar como son. Nosotros venimos de familia europea, con costumbres europeas en Argentina, y venir aquí a otra costumbre, a mí no me costó adaptarme. No fue un shock No, cultural. sí, un shock cultural. Y bueno, quiero recordar otras cosas que vivimos aquí, y solo venir con una maleta con ropa de 20 kilos que se puede traer en el avión y nada más, y con eso empezar de nada. Sí, de nada. Nada, que a veces queríamos buscar algo, no, eso lo teníamos en Argentina, o una ropa ponerme, no, eso quedó en Argentina. Entonces todo, pero Dios nunca nos dejó desamparados. Dios proveyó todo, que fue un milagro sorprendente en la economía, en la finanza. Yo fui liberado de ser un hombre muy materialista. Yo fui muy materialista. Tuve que pasar por un proceso donde Dios me tuvo que sacar el interés en el dinero. Yo quería ser un hombre rico, tener todo en la vida y ser un cristiano, pero no metido con la iglesia. Ok. ¿Y de dónde nace tu llamado hacia la iglesia entonces? Mi llamado fue desde niño. Desde niño el Señor me hablaron que yo iba a ser pastor, y eso quedó guardado en mi corazón. Pero tú no querías. Nunca me quise preparar tampoco para ser pastor, porque yo no quería ministerio, no quería nada. Sí, la iglesia y un miembro más de la iglesia, un participante más de la iglesia, pero cuando Dios te señala desde niño, eso se viene en cumplimiento. Por más que no estés preparado, yo digo, ¿por qué no me preparé más? Porque hubiera sido capacitado más para el ministerio y no tener golpes y ser más libre antes de la iniquidad de lo que sufrí, ¿no? El ministerio. Ajá. Porque a mí yo fui preparado para ser un pastor y para ser lo que hoy soy en los llamados. Ok, no antes, no en una escuela, no, ¿por qué? Porque el proceso de los llamados a mí me preparó para ser hoy el pastor que soy. ¿Y cómo fue ese proceso de Witoldo no quiere ser pastor? Aunque alguien ya le había dicho, ya tenía el llamado, la palabra, ¿en qué momento decides dejar tu vida y...? Porque Dios me empezó a golpear en el corazón y a sentir y a poner esa pasión por el llamado, y a despertar ese interés, que cuando el Señor me llamó en el primer llamado, yo era materialista. Entonces, Señor, libérame de este amor al dinero, porque tenía amor al dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y sí. Amaba capaz más que a Dios, que yo decía que amaba a Dios sobre todas las cosas. Me acuerdo que cuando Miriam me dijo, me amas a mí sobre todas las cosas, no, primero amo a Dios y después te amo a ti, que allá quedó así, ¿no? Porque sí, amaba a Dios, pero también amaba el dinero. Entonces había una controversia ahí. Entonces yo pedí, Señor, libérame, y sentí que Dios me liberó de eso, y descansé, porque sentí y empecé a vivir que Dios era mi proveedor. Dejaste de sentir ese apego por tener cosas materiales. Exacto. ¿Te daba seguridad o...? Sí, me dio seguridad, que yo... Por eso vine a México
sin nada. Sin- Ya no sin tenías apegos. miedos. No tenía miedo, no tenía miedo. Porque hay que decir que no llegaron aquí respaldados por una iglesia que ya estaba fundada ya y tenía un campus en México o algo así, ¿no? Llegaron Sí. a plantar desde cero. Desde cero, sí, nos mandaban un sueldo de allá para vivir acá, para sobrevivir, ¿por qué no? Pero el Señor fue acomodando todas las cosas, fue proveyendo. Entonces, yo soy diferente que mi esposa en el sentido de que yo como fui libre de interés material, económico, cuando hay una necesidad en mi hogar o yo descanso en el Señor, descanso en ese remanso, dice que junto a corrientes de agua viva, Él nos hace descansar. Entonces yo descanso y mi esposa por ahí está, baby, todo que nos está faltando esto. Y yo como que descanso o me río de las circunstancias porque sé que el Señor me va a sorprender. Al otro día Dios me sorprende. ¿Alguna vez ha fallado Dios con eso? No. Que llega el momento de una cuenta por pagar y no salió. Estamos así. Dios a veces te lleva con la cuerda en el cuello. Dice que Dios aprieta pero no ahorca. A veces te sentís apretado, pero yo, por más apretado que esté, yo estoy descansando en el Señor. Y Miriam por ahí está desesperada como mujer, pero yo ya aprendí a descansar tanto en el Señor que yo sé que va a proveer, va a proveer. Esa confianza es muy interesante, ¿no? Porque yo soy lo opuesto a esto que comentas. Sí, sí, Yo siempre estoy tenso, nervioso, ansioso es lo mismo que Miriam. por lo que va a pasar, Sí, ¿no? sí. Y creo que nunca he podido llegar a sentir ese descanso al 100%, ¿no? Sí, hay una parte en tu cabeza que dice como, ok, Siempre, Dios sí. siempre lo ha hecho y lo va a hacer, pero... A partir de que yo soy creyente ya empiezo a sentir una paz bien sensible, Sí. ¿no? Porque antes era pues Sí. total preocupación. Total preocupación, sí, o sea, hay Pero una parte siempre de hay tu una cabeza- duda ahí Sí, o que ¿qué no tal me si deja esta estar vez- tranquilo al 100%, ¿no? Porque así como lo dices, ¿qué tal si hoy sí falla, ¿no? Ajá, ¿qué tal si esta vez es la vez que Dios me falla y me deja ahí volando? Pero en retrospectiva a nosotros nunca nos ha pasado, ¿no? No, Dios te lleva al desierto. Cuando Dios te lleva al desierto, pasás ese momento, pero Dios si te lleva al desierto, Él te saca. El tema es que si nosotros nos metemos en el desierto. Sí, Claro. sí, claro. Cuando tú vas caminando o cuando tú te entierras ahí en tu pocito, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos un milagro reciente, nomás con mi esposa, que con mis hijas. Viene el apóstol Carlos de Argentina antes de fin de año a estar con nosotros y nos entrega una palabra profética. El apóstol Carlos es el hermano de mi esposa, es mayor que ella 1 año. Y viene y nos entrega una profecía donde nos dice que nosotros vamos a cambiar el carro, que Dios nos va a dar un carro mejor, más nuevo, modelo más nuevo, y a mi hija que está casada, menores, se casó ya, y le dice, usted también Dios le va a dar un carro. Y bueno, nosotros, yo descanso, cuando el Señor dice así, yo descanso. Yo soy tan quieto que espero el milagro. Ajá. Y Miriam, ella más inquieta, comienza A ver los medios. a ver, a recorrer, a entrar en internet, a mirar cuánto valen los carros, y me muestra y dice, esto es imposible que lo paguemos, ¿de dónde vamos a sacar este dinero, lo que está costando un carro así? Y nosotros queríamos una camioneta. Y decían, no se puede. no, es imposible que nosotros podamos, ¿cómo podemos hacer para pagar? Y yo descanso en el Señor, y yo sé que el Señor, porque yo sé que si el Señor dijo, lo va a hacer, y descanso. Y nos llama una hermana de otra iglesia y dice, he cobrado una herencia y le quiero llevar la mitad del diezmo a ustedes, la mitad da a otro pastor y esto a otro pastor, a otra iglesia. Y les quiero llevar esto. Y viene con el dinero, nos entrega nuestra sala, viene la hermana, nos entrega el dinero, dice, esto lo entrego para que ustedes se compren la camioneta. Sin saber la hermana nada. Sin saber que ustedes le dijeran, No, oye, ni siquiera era de su iglesia que hubiera No, escuchado lo sí, que dijo sí, Carlos. sí, ¿no? sí. Y viene y nos entrega, y así vamos y compramos la camioneta, y el carro nuestro pasa a ser para nuestra hija, nos compra nuestra hija, está pagando, y ellos se cumplió la palabra, porque ellos tienen el carro, nosotros ustedes también, es más nuevo, modelo más nuevo, y la camioneta de la que yo le pedí al Señor. Yo Claro. pedí una vez y ya descansé en el Señor. no, pero es como,
Dios no tiene un problema con bendecirnos económicamente. Exacto. Dios tiene un problema con que tú dependas, o sea, o tengas una relación tóxica con el dinero, ¿no? Exacto, Y a veces sí. pensamos que Dios quiere que vivamos en una choza, y ¿no? No. No es así. No, Dios te da lo mejor. Entonces, Dios te quiere llevar a la excelencia. Por eso cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice, venga a nosotros tu reino. ¿Y tú qué crees que hay en el reino de Dios? En el reino de Dios hay calle de oro y mar de cristiano. O sea, que Dios puede barrer un poquito las calles del cielo, le dice a los ángeles, tiren el polvo de Que oro. nos caiga polvito. Que nos caiga polvito y te va a caer el polvito y es una riqueza. Pero si tú estás dependiendo de que Dios es rico y te tiene que dar y le exiges a Dios, le estás pidiendo mal. Hasta ahora me habéis pedido, dice el Señor, pero me has pedido mal. Pedidme bien y voy a dar. Hay que encontrar el secreto en nuestra oración de cómo podemos agradar a Dios cuando le pedimos. Si realmente le estoy pidiendo por obtener bendición y olvidarme de Él, porque muchas veces cuando Dios desata la bendición, el hombre se olvida de Dios. Claro, o sea, creo que es como importante entender que a lo que Dios le importa es dónde está nuestro corazón, Exacto. ¿no? O sea, Si está en Él o está en la riqueza. en las riquezas o en las personas, o sea, como, Sí. ¿dónde está tu relación? Y Dios te va a dar todo, o sea, Dios no tiene problema con la economía, Sí. con que tengas un buen carro. Yo ayer justamente nos mandaste a conocer el castillo como El castillo de El Chapultepec. Esa no me sale la palabra a mí. Y veíamos ahí las riquezas que tenía Garrota, ¿no? Sí. Y quedaron los anillos, quedaron los collares, quedaron los diamantes, las piedras preciosas ahí. Y todo quedó ahí. Se murieron, no llevaron nada. Sí. No llevaron nada. Y yo le decía a mi esposa, todo quedó acá. Nosotros estamos disfrutando, mirando, pero no se llevaron nada de toda la riqueza que tuvieron cuando partieron la eternidad. Claro, nadie nos llevamos Nada. absolutamente nada. Y si amamos las cosas de este mundo, no vamos a perder la salvación tan gloriosa y hermosa que Dios nos dio. Así como nos cuentas este testimonio, creo que da una dosis de fe, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, ¿no? Ver cómo en la forma en la que Dios actúa en cosas que a nosotros nos importan, ¿no? Quizás para Dios no sea tan... Sí, o sea, a Dios igual le da igual si tienes una camioneta o o no. pero Sí. para nosotros es algo que nos mantiene como con tensiones o con Claro. crisis emocionales, estar pensando ansiosamente en cómo nos vamos a mover, ¿no? Pero O qué voy a hacer mañana. O que me va a alcanzar para mañana. Para mañana, claro. Pero si nosotros somos fieles a Dios, ¿en qué somos fieles? Dice en Malaquías 3:10, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ay, tocaste un tema que a mí no me gusta, el religioso muchas veces dice, no, eso fue para la antigüedad. No, el religioso y el no religioso. O sea, yo sí. creo que no hay un tema más escabroso dentro de la iglesia y dentro de la fe. sí, que meterte con el Que dinero de meterte la con el gente. dinero de la Pero, gente. ¿para qué Dios quiere mi dinero? Pero Él te pide el 10% porque quiere probar tu corazón. Entonces yo me acuerdo que siendo niño, con falla y todo, mi papá me enseñaba de amar a Dios y de dar. Él me daba una moneda y decía, ¿cuánto vas a dar al diezmo? Y me enseñaba. Entonces, yo no tuve problema en dar el diezmo a Dios desde niño y hasta ahora está grande. Para mí es un placer darle al Señor. Ay, pero ¿a quién le está dando? ¿A los hombres o le está dando? No, acá agarran los hombres, pero eso es lo que pesa en los cielos. Claro, porque Dios, yo siempre pienso que el diezmo tiene que ver con Dios viendo dónde está tu corazón, diciendo, ok, Ajá. Dios, esto te pertenece, ¿no? Sí, No gané sí. 10 pesos, gané 9 Ajá. y 10 son tuyos. Ajá. Y tú más bien, tú me regalaste 9 pesos Sí. y yo te doy uno. Y entonces es un sacrificio que uno tiene que hacer. Y a mucho le cuesta hacer el sacrificio. Ayer escuché que hablaban en la iglesia de Isaac, de sacrificar a Isaac. Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Cuando iba a sacrificar, el ángel le detuvo, porque Dios probó el corazón de Isaac. Sí. Y dijo Dios, si Isaac me iba a entregar a su hijo, a mí no me va a costar entregar el mío. Sí. Y Dios entregó a Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él hizo eso, Jesús, por nosotros. ¿Y tú qué haces por Dios? Claro. Pedimos, pero ¿qué damos de vuelta? Ajá, ¿qué damos? No le damos nada, y lo que damos no es nada. Si Él tiene toda la riqueza del cielo, pero Él pesa nuestro corazón. Si estamos agarrados de Él o agarrados de este mundo.
Tenemos que estar agarrados de Dios y no de la economía de este mundo, porque si no siempre nos va a faltar. Y entonces Dios desata la bendición en nuestra vida y a veces te llevan ese encrucijada en el desierto donde dice, me está faltando el agua, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de sed. Pero dice que en el desierto Dios abre un manantial, donde hay aguas de vida y donde tú puedes beber y seguir caminando. ¿Cuál sientes tú que ha sido tu mayor desierto? Un desierto fuerte que pasamos aquí en México fue un golpe muy fuerte y un sacudón muy fuerte donde el enemigo quiso destruir nuestro matrimonio aquí en México. Y ahí entendimos por qué Dios no nos permitió que nuestras hijas vinieran a México. El enemigo quiso destruirnos nuestro matrimonio y usó a personas dentro de la iglesia que practicaban la brujería, la hechicería, en contra de nuestro matrimonio y queriendo que nosotros nos regresábamos a Argentina frustrados, y estuvimos a punto de hacerlo. Y en ese desierto yo decía, Miriam, si tú no te vuelves a Argentina, yo me vuelvo, no me importa, te quedas vos acá en México, te quedas tú en México. Pero Dios dio vuelta la cara de la moneda y revirtió todo eso, y pasamos por ese desierto tan fuerte, tan seco, donde decía, aquí se derrumba todo, porque nos hicieron tan fuerte el problema, nosotros extranjeros, al año estando aquí en México. No teniendo las cosas legales, acusándonos de algo que a mí, donde yo no había cometido ni hecho nada, y estando en esa situación, uno dice, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Me voy a Argentina. Pero el llamado, lo que te mantiene es el llamado. Por eso cuando la persona siente un llamado y es de Dios, es genuino y verdadero, eso te mantiene a pasar en esos momentos circunstanciales fuertes en la vida, donde Dios te lleva a superarte y a crecer en Él y a depender más de Él, porque Dios tiene algo más grande. Cuando el enemigo utiliza los bombazos más fuertes para destruir nuestra vida, es donde está la victoria más grande, que Dios viene con una unción de salvación de almas y te lleva a un nivel más grande espiritual, donde ves los milagros más grandes que Dios comienza a hacer, y Dios nos llevó a otro nivel, a mí al menos, en ese proceso me llevó a otro nivel de fe, donde comencé a orar por los enfermos y a declarar la sanidad, que las personas que venían deprimidas, la depresión se iba, donde personas que tenían problemas de cadera, de pies cortos, Dios comenzaba a hacer crecer. Y recuerdo un milagro tremendo de una mujer que se llama Estela en nuestra iglesia, donde ella me muestra y dice, pastor, tengo algo que me molesta, algo duro que me salió como un bulto acá debajo del brazo. Fui al médico y el médico no me quiere decir lo que yo tengo, y yo supe enseguida por el espíritu que es un cáncer. Entonces dice, ore por mí porque necesito, Dios va a hacer un milagro, tú no te preocupes. Y puse las manos, la ungí con aceite y le dije, eso va a caer. Y ella caminó después que yo lo oré y fue al fondo de la iglesia, y cuando llegó allá tenía una blusa de mangas cortas, siente que algo cae y empiezan los hermanos a gritar en el fondo de la iglesia, ¿qué es esto que se te cayó? Y era el cáncer, cayó seco en el piso, y ahí fueron y juntaron y fue de testimonio. Wow. Dios cómo hizo milagros en esta mujer. Y así milagros extraordinarios que Dios sigue haciendo, inclusive en ti todavía. Sí, sí. Yo tenía dolor de ciática difícil y oraron por mí y se quitó, genuinamente se quitó. Entonces sí es como... ¿Y cómo estaban tus pies? Mis pies estaban un poquito uno más largo que el otro y de repente menos, ¿no? Entonces, emparejó. Ajá. Sí, es loco porque a veces todas estas cosas como que, no sé, siento que aunque tengas fe, creo que a veces son difíciles de... hasta que no las vives. Sí, claro. ¿No?
son milagros, ¿no? Los milagros son legítimos, ¿no? Exacto. Por más que uno quiera negar su existencia porque algo limita tu mente por cualquier Claro, razón, a veces ¿no? somos necios de que nos gustan las cosas. A mí, por ejemplo, yo creo que a mí eso es algo que me cuesta mucho. No sé si a ti te costó eso, pero a mí me gustan mucho las cosas sustentadas. Ajá. La ciencia me da Ajá. mucha paz, ¿no? Ajá. Y cuando pasan cosas inexplicables, a veces hasta me da más ansiedad la inexplicabilidad detrás de ella, ¿no? ¿A ti nunca batallaste con eso? Sí, sí. Toda la vida. Toda la vida, y viendo milagros y todo, y ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Se estará haciendo? Ajá, ¿no? ¿Será que no se sentó en esa silla de rueda y camina? Porque vi que Claro. caminar, entonces... Yo no la conozco de Claro, antes. y como era religioso me costaba aceptar eso porque he visto milagros. He visto milagros, me acuerdo cuando era niño, muchos conocen al evangelista Gigi Ávila, Ajá. y él subió en la plataforma, dijo, Dios hace un milagro a los que tienen sobrepeso. O sea, que suban en la plataforma los que tienen sobrepeso, y subieron personas obesas, mujeres y varones, y le dice, ahora se van a agarrar los pantalones porque Dios va a hacer el milagro. Y vi cuando Dios hizo, no pude negar el poder de Dios, porque esas personas quedaron delgadas, así como tu esposo, como eres tú, o siendo obesa, y se tuvieron que doblar en 3 partes la ropa porque se le caía, doblar los pantalones, la falda a las mujeres porque se les caía, porque quedaron delgaditos delante de todo el público que le estábamos mirando, y yo fui uno y dije, Señor, yo quiero ser usado así. Todavía en mi ministerio no vi ¿No has visto que algo así? pase eso, pero sí estoy viendo milagros que Dios está haciendo a través de la oración, y uno declara, porque yo simplemente puse mi mano en tus pies y dije, ni oré por Alexia, y Dios ya le emparejó el pie, después Sí. oré por ella. Es tremendo como Dios hace, porque yo pienso que si dice que Jesús hizo milagros y nosotros vamos a hacer mayores milagros, yo todavía no veo mayores milagros De los que hizo. y de que hizo Jesús, porque Jesús oró por lo que estaba muerto. La viuda de Cerepa iba llevando a su hijo al sepulcro y se encuentra con Jesús, y Jesús resucita a su hijo, su único hijo, viuda. Perdió la esperanza de vida esta mujer, pero se encontró con la esperanza de vida con Jesús, y Dios hizo un milagro a través de Jesús en ese lugar, camino al cementerio iba ella. Y yo todavía no vi a un muerto levantarse, pero vamos a verlo. Vamos a ver. Comenzamos ya. A ver. Pensando en testimonios, creo que algo que nos afecta muchísimo siempre es la incertidumbre económica, ¿no? Exacto. A la mayoría de la gente, gente. del mundo, yo Sí. quiero pensar Sí. que siempre estamos pensando en cómo vamos a pagar cuentas, ¿no? Exacto. Y ustedes que viven prácticamente por fe, por lo que nos cuentas, ¿qué puedes pensar en algún otro testimonio que nos ayudara a ver cómo eso ha funcionado con ustedes? De la economía, de la finanza, Sí. todos los días un milagro. Todo un milagro en la economía. Bueno, siendo todavía teniendo el trabajo, trabajando secularmente, Dios me llevó a circunstancias donde Él me habló, te van a reducir a la mitad tu sueldo. ¿Cómo, Señor? ¿Mi sueldo me van a tocar? Pero Dios preparándome para vivir de lo sobrenatural. Pero tú no te preocupes, porque yo soy tu proveedor, me dijo. Y hubo circunstancias que no teníamos dinero para pagar, y el Señor me dijo, ve a tu closet, tienes una chamarra de cuero, pon la mano en el bolsillo interno y verás lo que yo hago. Entonces yo voy a una chamarra de cuero, abro como el Señor me dice, pongo la mano y había dinero ahí. había el dinero que yo necesitaba para pagar una cuenta, que justo la cantidad. Wow. Y eso es un milagro extraordinario. Y así cosas que Dios hizo en nuestra economía, en nuestra finanza sobrenatural. Así que si estás pasando por una necesidad, descansa en el Señor.
Yo te aconsejo que tú descanses en el Señor porque Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender. Muchas veces anhelamos cosas y se vale soñar en el Señor y soñar en grande y descansar en Él, que Él es nuestro proveedor y no te va a dejar faltar nada. Dios nunca nos dejó faltar nada, nada. Ni en Argentina, ni aquí en México. Y nos sorprende el Señor si tenemos que hacer un viaje, el Señor nos sorprende, si tenemos que, porque Dios toca a los inversores. Dios tiene inversores de su reino para nosotros. No sabemos quiénes son, pero Dios toca, como esta mujer. Tocó esto. Así que para principio de año tuvimos un vehículo nuevo. Claro, y tú sin hablar con ella, o sea, ¿No? fue algo como que Dios puso en su corazón. Ajá. Y cómo Dios se preocupa, ¿no? Por Él se nosotros encarga y de nos nuestra- consiente en Ajá, cosas ajá. Nos mima. superficiales. Nos mima con esas cosas porque dependemos de Él. Sí, para nosotros son superficiales, pero a nosotros nos roban la paz, ¿no? Claro. Tú has sido uno de los primeros pastores a los que conocí, ¿no? Ah, sí. Yo los conocí a ellos. En el primer episodio hablamos de eso. A nosotros llegamos con ustedes porque Dios me dijo en un sueño que tenía que ir a predicar Exacto. a una iglesia Sí, de San Diego siendo ateo y ustedes ya estaban en Tijuana. sí, sí. Entonces fuimos a visitarlos a ustedes y fue la primera vez que nos vimos ahí cuando te conocí. Yo quiero decirte que tú eres una de las Biblias más claras que yo he visto en mi vida, ¿no? Porque tu ejemplo predica más allá de lo que tú dices. Y cuando yo te conocí por primera vez estaba yo pues como nuevo en la materia, Fresquecito. ¿sí? Ujú. sin conocer de Biblia como Sí, sí. conocen cualquiera de los cristianos que nos puedan estar escuchando. Y pude sentir esa confianza porque tú lo transmites, ¿no? Ujú. Yo tenía muchos prejuicios alrededor de ser un pastor cristiano. Pensaba que los pastores cristianos eran personas adineradas, que Ajá. viven de los diezmos, Ajá. que tienen autos de lujo y casas. Sí, sí. Grandísimas. mansiones. Y, claro. Que abusan de sus Y conocerlos a ustedes intereses. y verlos que dejaron todo en Argentina, porque ustedes tenían propiedades, casas, Ajá. Sí, tienen una vida resuelta, Sí, vaya. sí. por un momento hasta a dejar a tus hijas en Argentina por sentir un llamado de Dios, ¿no? Sí, a un lugar que no conoces, para gente que no conoces. Ujú. Y estar viviendo solamente por fe. Es que Dios te tiene que sacar de toda independencia para poder vivir así, porque hay muchos que me dicen, el Señor me llama a tiempo completo. Pero le digo, ¿qué Señor? Hay dos señores. Es el de arriba o el de abajo. Claro, o sea, tú tienes que saber Sí, si es... si es genuino, verdadero. Si es del Señor, lánzate. Pero si no es del Señor, no te lances, seguir con tu trabajo secular. Por eso yo aconsejo bien, porque hay procesos donde vivimos y si no es del Sí, Señor. no es una cosa fácil. No, vaya. no es O sea, no fácil. es una cosa Sí, fácil, sí. no es... Digo, porque por ejemplo, tú ahorita estás contando historias excepcionales, pero no es como que todos los días Fíjate, tienes dinero y vas a la chamarra. el primer llamado encuentro un milagro que Dios hizo y un proceso también en mi vida. Voy a visitar al apóstol Carlos, todavía estaba cerca de nosotros en otro estado. Ahora él está viviendo en Buenos Aires, pero estaba en Misiones, en la ciudad de Posada, en Argentina, y nosotros en Ituzaingó, Corrientes, en un estado lindero con ese. Y fuimos a visitarlo. Dormimos en la casa de él, que él tenía al fondo de la iglesia donde él pastoreaba. Y mi carro queda estacionado en la entrada de la iglesia, en la vereda. Y el Espíritu Santo me despierta a las 2 de la mañana y me dice, te van a robar el carro. Ese carro el Señor a mí me lo había dado. El que le pedí al Señor que me lo dé, me lo dio. Y me dice, te van a robar el carro. Pero no te preocupes, yo voy a proveer. Y yo me levanté desesperado. Yo me esquinaba, yo amaba como si fuera una persona Ese carro. ese carro material, lo material. Y el Señor, a través de ese robo, me enseña a no amar lo material. Pues todavía yo me agarraba. Fui libre de la finanza, de lo que es la economía, pero estaba agarrado a algo material. Era una persona más. Era mi familia ese carro.
y Dios me lleva a ser independiente de todo lo material a través de Sí, esa... a soltar el apego también a las cosas a las cosas materiales, porque uno también puede, no amo el dinero, pero estoy amando lo material. Claro, no, y el hecho de que ustedes hayan podido soltar sus apegos materiales, que creo que es una de las cosas más Sí, había sido difíciles. despegado, pero me agarré de eso material porque era algo valioso que el Señor me dio y Él me lo dio. Claro. Dice, hoy te lo quitan. ¿Cómo reaccionarías tú? Yo reaccioné y busqué la llave donde estaba del templo para salir a la calle a buscar y no lo encontré. Era una mesa redonda de este tamaño más o menos y ahí estaba la llave del carro estaba y la llave de la puerta. Yo había dejado ahí de la iglesia. Juntos. Estaba la llave del carro y la llave de la iglesia no estaba. Entonces yo me voy desesperado, quiero mirar y el vidrio que daba a la calle era imposible de ver para afuera porque era como... como con textura. Sí, con texturas sobresalientes, así que imposible mirar para... Entonces fui y me acosté y a las 8 de la mañana me volví a despertar y miro, en esa mesita está la llave, están las dos llaves. Yo no la encontré. Y salgo y abro la puerta de la iglesia y miro, no está el carro. Y volví a cerrar y volví a abrir, miraba ahí. No está. Entonces entro, le digo a mi esposa, nos robaron el carro. Cuando le digo a mi esposa le da paz. Y al pastor, al apóstol Carlos, se pone con la esposa preocupada. ¿Qué era, hermano Carlos? Nosotros nos dio paz. Entonces cuando yo cruzo a la iglesia para ver el carro que no estaba, el Espíritu Santo me empieza a sonar en los oídos. Yo proveeré. Yo decía, yo nunca voy a cambiar el carro porque no gano nada. Claro, ¿de con y qué dinero el seguro me pagó más de lo que valía y me fui a un modelo más nuevo. Y así fue otro milagro donde Dios hizo. Claro. Y a veces uno dependiente. Entonces ya ese carro yo no lo amaba como amaba al otro, al anterior. Sí, tengo un carro, bueno. Pero puede pasar, sí, puede ser que mañana Dios me lo quite así como me lo dio. Entonces no dependo. Por eso sé vivir. En lo mucho y en lo poco. En lo poco. Porque Dios es mi proveedor. Creo que eso es lo que más admiro de ti ahora que hemos convivido un poquito más. Sí. Porque esa paz la transmites, ¿no? Es auténtica. Creo que Dios te ha ido capacitando una tras otra vez hasta que llegas a ser hoy una persona que depende tanto de Dios y descansas legítimamente en Él. Sí, eso se te nota, lo transmites y espero que me lo contagies, ¿no? Amén. No, y dice que en los procesos Dios nos moldea, es como el barro en la mano del alfarero. Nos hace añicos, nos rompe, pero hace una vasija mejor. Cada día nos hace mejor. Claro, y los procesos, o sea, empezaste tú a tener procesos y no podrías estar hoy, o sea, no podrías haber dejado tu vida, tu familia, tus cosas en Argentina si no hubieras tenido todos estos procesos previos a donde aprendiste a soltar. Y hoy son mis hermanos carnales y mi mamá que vive todavía, lo que me alientan y me animan. Sí, desde la lejanía, desde allá. Sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que para ustedes haya sido tan enriquecedor como para nosotros escucharte. Así es. Sí. Y se quedó. Esperamos que les bendiga este tiempo, que escuchen, que se sientan muy motivados pero impactados, porque nosotros nos quedamos impactados sobre todo lo sobrenatural que has vivido. Es increíble este mundo que existe sobrenatural y cómo Dios actúa en lo natural y en lo sobrenatural siempre, y cómo Dios nos cuida, nos lleva y cambia nuestras vidas, y a partir de nuestras vidas tu vida ha cambiado e impactado tantas vidas. Entonces le aconsejo que amen a Dios y dependan de Él y no de las circunstancias, que Él está en todo momento con nosotros, en los peores desiertos Él está contigo. Y si te metiste en el desierto, yo te aconsejo, como Dios le dijo a Elías, sal de la cueva. El Señor hoy te dice, sal de la cueva, porque ahí te metiste tú y no te mandó Él. Y Él te va a llamar con silbido apacible y te va a decir, sal. Va a haber tormenta, dificultades, pero sal. Él te va a decir de ese lugar para que entres a un nuevo nivel espiritual y crezcas
y seas usado por Dios, aunque no tengas nada o que aunque tengas mucho, el Señor te va a llevar a otros niveles más. Wow, qué bonito, ¿no? A Dios no le importa si tienes o no tienes. Exacto. Él te va a usar. Así es. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio y que nos acompañen la próxima semana en otro episodio. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bye.